tal, amigos? Vamos a hablar de cultura, que aquí en Revista Digital, aparte de política, aparte de medios, también hablamos de cultura. Hablábamos de cine hace poco, hablábamos de Rita Hayworth, hablábamos de Nicolas Ray. Y tenemos la suerte de tener a un gran amigo de Felipe Herranz, que acaba de publicar Héroes y Villanos en el cine. Y a nosotros nos gusta el cine y nos gusta la gente que sabe de esto y que hace periodismo cultural y lo hace muy bien. En este caso con David, que lo hace en su programa, el Marca Páginas en Capital Radio. David, bienvenido a Periodista Digital. Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Qué placer. En Periodista Digital. Aquí. Bueno, cuéntanos, Héroes, Villanos en el cine, de Shakespeare a Indiana Jones. Me parece interesantísimo porque eres de los periodistas culturales que lo aborda todo. Es decir, para ti no hay jerarquía, no hay géneros. Para ti, Indiana Jones, Shakespeare. Da igual, de todo sacas petróleo. Por eso la intención del subtítulo del libro era demostrar que es tan estimable y tan merecedor de un estudio un héroe como Indiana Jones, con el mismo rigor y con el mismo interés que puede ser el propio William Shakespeare, porque hay mucho erudito que desprecia la cultura popular, y yo creo que la cultura popular nace también de hallazgos de grandes escritores. ¿Por qué despreciar movimientos? ¿Por qué despreciar películas que han sido importantes, ¿no? Y en ese sentido, para mí, esa especie de binomio Shakespeare-Indiana Jones venía a desmentirlo, ¿no? y a demostrar que la formación de ese tipo de personajes es igual de interesante en ambos casos. Bueno, cuéntanos en este libro con qué nos vamos a encontrar. Héroes y villanos en el cine, pero no... Vamos a ver, aquí claro que van a estar... Nos podemos cruzar con alguno de Marvel, pero tu selección ha sido muy especial. Hay de todo, hay de la cultura popular, sacas de géneros del terror, sacas del cine clásico, sacas de todo. Hay un poco un recorrido por héroes que provienen del teatro, que provienen de la novela, del bestseller en los años 30, 40 del siglo pasado, que ya suena muy raro esto del siglo pasado, y es un paseo por personajes muy bien construidos que a mí me impactaron mucho, ¿no? Que me dejaron huella. Yo qué sé, La loca de Chaillot, con Katharine Hepburn, todos los antihéroes que aparecen en el cine de la Universal, que tienen una parte muy romántica, incluso los asesinos en serie, explicar su psicología, cómo funciona un asesino en serie, de dónde viene su desprecio por la vida humana, siempre de un trauma anterior. O sea, toda esa serie de personajes que incluyen... No, ¿te metiste con Lang? ¿Te metiste con el cine de Lang? Sí, también aparece M, el vampiro de Düsseldorf. Cuando uno dice sí, asesino en serie... el primer asesino en serie. David Felipe Herranz, igual a Peter Lorre, efectivamente, qué grande. De hecho, es que le marca toda su carrera. Es que tú, quiero decir también que tú eres un experto en todo lo que es el cine alemán de aquella época. Le marcó hasta tal punto, el punto de que Peter Lorre no ha podido hacer un héroe en su vida. Han sido todos malvados, perturbados, y les ha marcado. Entonces, la encarnadura física de esos personajes de papel son actores maravillosos, actores que, bueno, pues van del idealismo romántico pues a la perversión criminal. Sobre todo, es un gran homenaje a esas historias del cine que nos han hecho soñar, ¿no? Básicamente. ¿Y dónde está la frontera entre el héroe y el villano? Claro, ahí hay una frontera muy difusa y cada vez más, porque yendo, por ejemplo, al gran villano de la saga de Star Wars, Darth Vader, hay un momento de redención donde el gran malo malísimo se pasa al lado del bien, y el retorno del Jedi. Entonces ahí se aprecia como el villano más atractivo es aquel que no es monolítico, que no es malo malísimo, sino que tiene ese resquicio por el que el guionista introduce vacilaciones éticas, ¿no? El que tiene esa posibilidad de salvación. Más que de salvación, el que es complejo, porque Vader, bueno, muere, ¿no? O sea, no se salva. Pero tiene un resquicio que lo hace muy humano. Luthor, por ejemplo, el de... Lex Luthor, por ejemplo, el villano de Superman, ¿no? Es fascinante. Hay momentos de empatía y de fascinación
del villano por el héroe y a la inversa. El héroe que siente, esto pasa mucho con, por ejemplo, en la serie de las películas clásicas de Tarzán, con Johnny Weissmuller, los cazadores de marfil adoran a Tarzán. Es decir, Tarzán se interpone entre ellos y el goloso marfil, pero sienten una fascinación hacia un tipo que ha sobrevivido en la jungla y que además les ayuda a llegar hasta el cementerio de los elefantes. Entonces, esa empatía héroe y villano a mí me ha gustado mucho desde siempre, más allá del enfrentamiento final que tienen a muerte, un héroe y un villano en el que, bueno, pues al final acaba casi siempre ganando el héroe, ¿no? ¿Y tú? ¿De qué lado sueles estar? ¿Del lado del villano o del lado del... Yo del lado del arte. del lado de los cineastas. La verdad es que, fíjate, esta fascinación me surge cuando en aquellas primeras películas de Michael Curtiz, de El Capitán Blood, Robin Hood, había un actor... El director de Casablanca. Sí, el director de Casablanca. Había un actor que era Basil Rathbone, que luego hizo la serie de Sherlock Holmes para la Universal y para la Fox, fueron las dos productoras, y Basil Rathbone encarnaba un villano inteligentísimo y complejo. En el caso del Capitán Blood era el Capitán Levasseur de los piratas de la Isla de Tortuga, y en el caso de el Robin Hood era Sir Guy de Gisborne. Tienen un atractivo extraordinario porque eran elegantes, gentiles con las damas, era gente que leía todo, enciclopedistas. Y claro, tú veías a lo mejor a un Errol Flynn que lo único que era pues era un gran dechado de energía masculina, de ADN, y que era más bien simple en sus ejecuciones. Cuando tú ibas al villano y veías qué fascinación desplegaba y con qué inteligencia intentaba desenvolverse, otro de los grandes fue George Sanders, otro de los grandes fue James Mason el Príncipe Valiente, James Mason el Prisionero de Zenda. Son villanos que, claro, cuando tú los contrapones al héroe dices... pues me gusta más el malo que el bueno, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que de joven esa atracción que tiene mucha gente también hacia el malo, pues está teñida de simpatía, teñida de recuerdos de niñez y de, como siempre acababan muriendo, tapados por las olas, aplastados por una roca, ensartados con la espada del héroe, pues tú tenías un sentimiento de, ay, qué pena. O sea, inconsciente, ¿no? No, es que si te pones a pensar desde el punto de vista moral, te pone en una encrucijada. Claro. Porque dices... Estoy deseando que sobreviva. Porque quiero que porque quiero que gane el villano. Claro, y el tío por ahí lleva no sé cuántas muertes. Efectivamente. Pero cada vez te cae mejor. Efectivamente. Y eso pasa también con, por ejemplo, Shakespeare lo sabía muy bien, por eso lo he metido en el libro. Hay un villano villanísimo de Shakespeare que es Ricardo III. Ricardo III, en una película que se llama La Torre de Londres, de Rowland Lee, que luego hace Roger Corman, es una adaptación de terror del Ricardo III, que es fascinante. Bueno, pues Ricardo III es un estudio del político que se quita de en medio a todos sus rivales a lo largo de su carrera ascensional. Y ese estudio de la política, que es muy maquiavélico, es Maquiavelo puro, despliega una enorme inteligencia, una enorme sagacidad, destrezas, intrigas de corte, y todo eso va creando la trama de la Torre de Londres. Claro, el duque de Gloucester, que era Ricardo III, termina siendo rey de Inglaterra, pero no con buenas artes, sino a través del crimen. E influye, fíjate qué curioso, porque a mí me gustan mucho las influencias, a ti que te encanta El nombre de la rosa, ¿recuerdas cómo aparece uno de los monjes sumergidos en la tinaja de vino, sumergido con los pies hacia afuera? El primero que sugiere esa idea de librarse de un enemigo es Shakespeare en Ricardo III. A su propio hermano, a Clarence, lo sumerge borracho completamente en una tinaja de vino, ¿no? Entonces la literatura va impregnando el buen cine. No hay una película que no esté salpicada de esas esencias literarias de los grandes cánones de la literatura, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, bebemos mucho de Cervantes. Cervantes ya hizo sus villanos del Quijote
a los duques de Aragón. En la segunda parte del Quijote, Cervantes construye, jugándose el tipo, porque claro, decir en la España de la época que los duques de Aragón, que era el Star System, eran unos malvados, se la estaba jugando. Efectivamente, ese retrato casi de Velázquez, donde aparece la nobleza retratada de aquella manera, que se sirve de pobre gente con discapacidades físicas, minusvalías, para construir una corte de bufones. Esa crítica está en Cervantes, porque Cervantes, en la segunda parte, no ve nada bien que los duques, a esta pobre gente que son Don Quijote y Sancho, los incorporen como parte de su corte bufonesca. Esa idea crítica contra las manipulaciones de la corte la van heredando los románticos. Fíjate, Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, cuánta importancia ha tenido en ese juego héroes y villanos el enamoramiento que tuvo Quasimodo de Esmeralda la Cíngara, ¿no? Entonces es como una corriente que viene muy de lejos y que marca esa relación entre el bien y el mal a través de personajes con mucha personalidad. Y es lo que yo he querido aquí recoger, ¿no? Es decir, el cine es cine gracias al sustrato literario del que ha bebido, ¿no? Y gracias a las lecturas que han hecho los grandes cineastas de esas obras de teatro que les han impregnado y les han influido muchísimo. Hay una idea que siempre le he dado vueltas, no sé hasta qué punto puede ser cierta o no, defendida o no, y es que en Hollywood siempre había como una ley no escrita, de que el villano nunca podía ganar. Y no es que cada vez que veo una película me pongo a pensar en ello, pero es casi siempre, es decir, es como que la cultura americana es un tabú que un villano al final gane. Y o que alguien que haya matado a alguien se libre y salga ¿no? Salga ileso, salga inmune de eso. Me parece que eso puede estar cambiando. Me parece que toda la corriente de Netflix y lo que estamos viendo a través de la serie se rigen por otras normas éticas diferentes, más difusas, más permeables. Uh-huh. Y te quería preguntar sobre eso, si tú habías reflexionado sobre eso. Totalmente de acuerdo. De hecho, los héroes de las series de más audiencia, desde los narcos a los criminales que manejan productos químicos, o tienen dotes adivinatorias, porque hay 3-4 series muy buenas con ese tipo de antihéroes, porque sería el antihéroe la figura que está entre el héroe y el villano del todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Pablo Escobar, ¿dónde es antihéroe, es villano? ¿Dónde lo sitúas? Pablo Escobar, por el tema que él desarrolla, que es el narcotráfico, que es un tema muy grave, sí roza ya y pasa la frontera del villano. Es decir, es un tipo que se ha desprovisto de herramientas éticas y que, aunque mantiene su integridad dentro de su núcleo íntimo, de su familia, la manera con la que tiene de resolver las diferencias, que es bastante salvaje, aunque sí tiene esa esencia de los valores fundamentales del ser humano que le atañen a él de forma egoísta, no es capaz de eso trasladarlo al ámbito social. Es decir, es una persona que no aplica a los demás lo que quiere para sí. Es una contradicción. Pero otros héroes y villanos sí que podríamos decir que se quedan en el camino del antihéroe, ¿no? O sea, de esa nebulosa que es muy humana. Bryan Cranston, este famoso actor ¿Qué vas a hablar? De Breaking Bad, ¿no? De Breaking Bad. Empatizas con él porque es una mente privilegiada, es un tipo ingeniosísimo, y ese sí sería antihéroe, ¿no? Es decir, ese, digamos que no organiza una distribución de cocaína a nivel mundial, y bueno, pues tiene sus bajas pasiones, tiene sus pasiones más nobles, y se queda ahí en esa frontera. Efectivamente lo apuntas muy bien, las series de televisión
están explorando muy bien las luces y sombras. Y eso viene mucho del cine europeo. En los estadounidenses, al malo lo matan. Y tienes toda la razón. Es decir, desde el Código Hays no se permite que un villano, yo que sé, por ejemplo, pasó mucho con El pequeño César, que era la vida de Al Capone, con Edward G. Robinson, de Mervyn LeRoy, es acribillada a balazos, cuando sabemos todos que, bueno, Al Capone fue detenido y enchironado por defraudar impuestos. Pero el cine extrema todo eso y lo convierte, pues, en un ajusticiamiento en medio de la calle, ¿no? Entonces, es verdad que el cine ha evolucionado hacia el desdibujamiento de las fronteras entre el héroe y el villano, que a mí me parece muchísimo más interesante que el héroe plano y que el villano plano. Sí, es la estructura del cine clásico, ¿no? Lo que decía él es el duelo. Eso ¿no? es. ¿No? A y B. La tensión en la pantalla entre A y B y ver cómo se resuelve. Eso es. Cómo se resuelve eso, que por lo general siempre la moneda siempre queda del lado de... Eso se ve, por ejemplo, hay un análisis del maravilloso mundo de los hermanos Grimm, de la película que filmó George Pal, haciendo pequeños cuentos de los hermanos Grimm enlazados. Hay uno muy especial que me ha fascinado, que es El hueso cantor, que por cierto es un cuento que no está traducido en España, por lo siguiente. Este cuento de los hermanos Grimm, que no está traducido al castellano, y yo lo estoy traduciendo para hacer una antología de los cuentos prohibidos de los hermanos Grimm, porque nosotros nos creemos que está todo publicado, y no. Resulta que los hermanos Grimm en sus investigaciones descubren que en la Baja Baviera había una tradición que aseguraba que el caballero Ludwig había ido a matar al dragón con su escudero Hans, y dentro de la cueva, cuando no los veía nadie, Hans había matado al dragón, no el caballero. El escudero, porque el caballero era un cobarde, había matado al dragón. Cuando salen de la cueva, Ludwig, para borrar ese testimonio, asesina a su escudero. La inversión entre el héroe y el villano es tan tremenda que, bueno, el cuento despierta una gran polémica. Porque estos, si los Grimm recababan de cuentos populares. Exactamente. De toda la tradición Ellos entrevistaban a las últimas ancianas vivas, muchas de ellas consideradas brujas, como Anna Richter, que vivía en una cabaña aislada del mundo, Anna Richter, acusada de brujería, la pobre mujer, por contar esos cuentos a los niños, y los niños iban en secreto a escucharlos a la anciana Richter. Willem Green, en concreto, estaban Jacob, que era el más serio, era el estudioso, el filólogo, y Guillermo Willem, que era el más soñador, tuvo el valor de dirigirse a hablar con ella porque nadie lo había hecho antes, y le cuenta el cuento del hueso cantor. Claro. ¿De qué hablamos? ¿En qué época hablamos, más o menos? Hablamos del romanticismo de finales del 18 y comienzos del 19, o sea, muy finales del 18, cuando nace el Sturm und Drang, el movimiento de los románticos alemanes, que es muy pujante, y ellos entienden que tienen que recoger toda esa información antes de que mueran estas mujeres. Bien, seguimos. Entonces, la película es la primera que muestra a un caballero cobarde con un escudero valiente, es decir, el tándem Don Quijote y Sancho dado la vuelta, totalmente invertido. Esto lo que supone es una gran revolución, evidentemente la película, mostrar tanto los Grimm, que en su momento, como los cineastas, que a lo mejor el establishment, los estratos más altos de la sociedad estaban corruptos, y que la gente humilde, la gente del campo, los ayudantes en la labranza, resulta que eran auténticos héroes de la comunidad. Pues esto trastocaba el sistema de... Cervantes, ¿no? Claro, eso es. Esa vuelta de los papeles. Esa inversión de papeles está reflejada, la he querido recoger en el libro y analizarla en profundidad. Cómo hay un material de los hermanos Grimm que es escondido, vamos a decir, apartado de la circulación, ¿no? Y es muy interesante. El origen de muchos cuentos tradicionales que da pie
a muchos desarrollos cinematográficos posteriores. Yo que sé, por ejemplo, Ejercicio para 5 dedos, que es una obra de Peter Shaffer, el propio Amadeus de Peter Shaffer, como el planteamiento entre Wolfgang Amadeus Mozart y el maestro Salieri, resulta que, claro, ¿quién es el héroe y quién es el villano? Porque realmente quien está machacando a Salieri es Mozart, porque sin esfuerzo, no tomándose en serio la música, siendo un mujeriego, un loco, resulta que escribió obras maestras y un hombre esforzado, paciente, estudioso, templado, resulta que se lo lleva por delante el éxito pues de un libertino. Entonces, claro, en la obra de Peter Shaffer vio perfectamente Milos Forman, como buen cineasta que es, el tesoro que tenía en sus manos, ¿no? Es decir, voy a desdibujar esa frontera, héroes y villanos, en un peliculón que se llevó no sé cuántos Oscars, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Gracias, David. Héroes y villanos en el cine, una galería de personajes, como dice aquí la contraportada, a caballo entre el idealismo romántico y la perversión criminal. Y al final, bueno, como ha explicado bien David Felipe Ranz, esa frontera entre héroes y villanos no está difusa. Pero es que al final siempre nos han encantado. Al final lo que habría que preguntarse es por qué nos fascinan tantos unos como otros. Los villanos y las villanas. Aunque tú eres más de villanos. Yo soy más de villanos y de villanas. Gracias, David. A ti, muchas gracias.